Hola, hola. Probando, probando. Hola a todos y a todas. A todos los preocupados por la naturaleza y el ecologismo y demás. Vamos a continuar con este audiolibro. Y seguimos con una pequeña introducción, un capítulo más en el que descubrimos un poco más acerca del trabajo de el maestro Masanobu Fukuoka. Y este capítulo empieza de esta manera. Cerca de una pequeña aldea de la isla de Shikoku, en el sur de Japón, Masanobu Fukuoka ha estado desarrollando un método de agricultura natural que podría llegar a invertir la inercia degenerativa de la agricultura moderna. La agricultura natural no necesita maquinaria ni productos químicos y muy poco de servaje. El señor Fukuoka no labra el suelo ni utiliza compost. No retiene el agua en sus campos de arroz a lo largo de la estación de crecimiento tal como lo han hecho durante siglos los cultivadores de arroz en Oriente y a lo largo del mundo. El suelo de sus campos no ha sido labrado desde hace 25 años y sin embargo sus rendimientos se equiparan a los de las explotaciones japonesas más productivas. Su método de agricultura requiere menos labor que cualquier otro, no causa contaminación y no necesita combustibles fósiles. Cuando empecé a oír hablar del señor Fukuoka, era escéptico sobre este tema. ¿Cómo podía ser posible obtener altos rendimientos cada año con cultivo de arroz y cereales de invierno, simplemente esparciendo las semillas sobre la superficie de un campo sin labrar? Aquí tenía que haber algo más. Durante varios años he estado viviendo con un grupo de amigos en una granja de las montañas del norte de Kioto. Nosotros utilizábamos los métodos tradicionales de la agricultura japonesa para cultivar arroz, centeno, cebada, soja y varias hortalizas. Los visitantes de nuestra granja a menudo hablaban del trabajo del señor Fukuoka. Ninguna de las personas había estado el tiempo suficiente en su explotación como para aprender los detalles de su técnica, pero estas conversaciones estimularon mi curiosidad. Cada vez que había un periodo de descanso en nuestro programa de trabajo, viajaba a otras partes del país, deteniéndome en explotaciones y comunas, realizando trabajos eventuales a lo largo del camino. Y en una de estas excursiones visité la explotación del señor Fukuoka para conocer su trabajo. No estoy muy seguro de cómo esperaba que fuese, pero después de haber oído hablar tanto sobre este gran profesor, me sorprendió mucho el que vistiese las ropas y calzado del agricultor japonés corriente y común. Sin embargo, su barba blanca y su forma de ser, vigilante y segura, le conferían una apariencia de una persona poco corriente. Me quedé durante varios meses en la explotación del señor Fukuoka. Durante esta primera visita trabajamos en los campos y en el vergel de cítricos. Allí, durante las discusiones nocturnas con otros trabajadores estudiantes, en una cabaña con paredes de barro, se me hicieron claros gradualmente los detalles del método del señor Fukuoka y su filosofía inherente.
El vergel está localizado en una ladera orientada hacia la bahía de Matsuyama. Es la montaña donde viven y trabajan sus estudiantes. Muchos de ellos llegan con la mochila a sus espaldas, sin saber lo que les espera. Se quedan durante unos cuantos días o algunas semanas y desaparecen de nuevo montaña abajo. Pero generalmente hay un núcleo de 4 o 5 estudiantes que permanecen allí alrededor de un año. A lo largo de los años, mucha gente, tanto hombres como mujeres, han venido y se han quedado a trabajar. No hay comodidades modernas. El agua fresca se transporta en cubos desde el manantial. Los alimentos se cocinan en un hogar de leña y la iluminación se obtiene de velas y lámparas de queroseno. La montaña es rica en plantas silvestres y hortalizas. De los ríos cercanos se pueden obtener peces y crustáceos y del mar interior de las islas, distante unos pocos kilómetros, algas marinas. Los trabajos varían según la estación y el clima. El día de trabajo comienza a las 8. Hay 1 hora para el almuerzo. Bueno, 2 o 3 horas en los días más cálidos de verano. Y los estudiantes regresan del trabajo a sus cabañas justo antes del anochecer. Además de los trabajos agrícolas, están las tareas domésticas del acarreo del agua, cortar la leña, cocinar, preparar el baño caliente, cuidar las cabras, alimentar las gallinas y recoger sus huevos, vigilar las colmenas, reparar y ocasionalmente construir nuevas cabañas y preparar pasta de soja y tofu. El señor Fukuoka aporta mensualmente 10.000 yenes para cubrir los gastos de manutención de toda la comunidad. Estos gastos consisten en su mayor parte en la adquisición de salsa de soja, aceite vegetal y otros artículos que no se pueden fabricar a pequeña escala. Para el resto de sus necesidades, los estudiantes deben contar enteramente con los productos que cultivan, los recursos de la zona y su propio ingenio. Tiene a sus estudiantes viviendo de esta forma, expresamente semi-primitiva, tal como él la practica desde hace muchos años, porque cree que este tipo de vida desarrolla la sensibilidad necesaria para practicar la agricultura según su método natural. En el área de Shikoku donde vive el señor Fukuoka, el arroz se cultiva en las llanuras costeras y los cítricos en las laderas de las montañas. La explotación consiste en 0,6 hectáreas de campos de arroz y 6 hectáreas de mandarinos. Esto puede parecer poca cosa a un agricultor occidental, pero dado que todo el trabajo se realiza con las herramientas tradicionales japonesas, se necesita mucha labor para mantener incluso esta pequeña superficie. El señor Fukuoka trabaja con los estudiantes en los campos y en el vergel, pero nadie sabe exactamente cuándo visitará el lugar de trabajo. Parece tener el don de aparecer en los momentos en que menos se le espera. Es un hombre muy activo, siempre charlando sobre algún tema. Algunas veces reúne a los estudiantes para discutir el trabajo que están realizando. Otras veces habla sobre el ciclo biológico de una mala hierba o una enfermedad fúngica del vergel y ocasionalmente se detiene a recordar y reflexionar sobre sus experiencias agrícolas. Además de explicar sus técnicas, también enseña las técnicas fundamentales de la agricultura. Enfatiza la importancia de cuidar bien las herramientas y nunca se cansa de demostrar su utilidad. Si algún recién llegado espera que la agricultura natural signifique que la naturaleza cuida los cultivos
mientras puede sentarse a observarla, el señor Fukuoka pronto les enseña que hay muchas cosas que tiene que saber y conocer. Estrictamente hablando, la única agricultura natural es la caza y la recolección, claro. Hacer crecer cultivos es una innovación cultural que requiere conocimiento y esfuerzo. La diferencia fundamental es que el señor Fukuoka practica la agricultura cooperando con la naturaleza en lugar de tratar de conquistarla. Algunos visitantes vienen solamente a pasar una tarde y él les muestra pacientemente su explotación. Frecuentemente se le ve subiendo a grandes zancadas por el camino de la montaña, seguido de un grupo de 10 o 15 visitantes que le siguen resoplando detrás de él. Sin embargo, no siempre ha habido tantos visitantes. Durante años, mientras estaba desarrollando su método, tuvo poco contacto con las personas de fuera de su aldea. Cuando era joven, abandonó su hogar rural y viajó a Yokohama para seguir la carrera de microbiólogo. Se especializó en enfermedades de plantas y trabajó durante algunos años en un laboratorio como inspector agrícola de aduanas. Y fue durante esta época, cuando todavía era un hombre joven de 25 años, que pasó una experiencia que formó la base de su vida y que sería el tema de este libro: la revolución de una brizna de paja. Así que dejó su trabajo y regresó a su aldea nativa para probar la solidez de sus ideas, aplicándolas en sus propios campos. La inspiración de su método natural de agricultura le vino un día en que pasaba accidentalmente a través de un campo que no había sido cultivado ni utilizado durante muchos años. Allí pudo observar que unas vigorosas plantas de arroz brotaban de entre una maraña de hierba. A partir de entonces, dejó de inundar sus campos para cultivar el arroz. Dejó de sembrar el arroz en primavera y en su lugar lo comenzó a sembrar en otoño, directamente sobre la superficie del campo, en el momento en el que, de manera natural, la naturaleza habría dejado caer esas semillas sobre el suelo. En vez de labrar el suelo para librarse de las malas hierbas, aprendió a controlarlas mediante una cubierta vegetal más o menos permanente de trébol blanco y un acolchado de paja de trigo y de centeno. Una vez que observa que las condiciones se habían inclinado a favor de sus cultivos, interfiere lo mínimo posible sobre las comunidades vegetales y animales de sus campos. Dado que muchos occidentales, incluso agricultores, no están familiarizados con la rotación del arroz y el cereal de invierno, y dado que el señor Fukuoka hace muchas referencias al cultivo de arroz en su libro, sería útil decir unas palabras sobre la agricultura tradicional japonesa. Así que aquí van, y estas son las referencias. La semilla de arroz originalmente se sembraba directamente a voleo sobre las llanuras aluviales, llanuras inundadas durante la época de los monzones. Eventualmente, las tierras bajas se aterrazaron para poder contener el agua del riego, incluso después de haber cesado las inundaciones. Por el método tradicional utilizado en el Japón hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, la siembra del arroz se hacía en un bancal / semillero cuidadosamente preparado. Se distribuía compost y estiércol sobre los campos, siendo entonces inundados y labrados hasta tener una consistencia semejante a la del puré de guisante. Cuando las plantitas tenían cerca de 20 centímetros de altura, eran trasplantadas a mano a los campos. Trabajando firmemente
Un agricultor experimentado podía trasplantar 0,1 hectáreas al día, pero este trabajo lo hacían casi siempre varias personas trabajando juntas. Una vez trasplantado el arroz, el campo se labraba ligeramente entre las líneas. Posteriormente se arrancaban las malas hierbas a mano y a menudo el campo se cubría con un acolchado. Durante 3 meses los campos permanecían inundados, con el nivel de agua a unos 2,5 o más centímetros sobre el suelo. La siega se hacía a mano con una hoz. El arroz se ataba en haces y se colgaba sobre enrejados de bambú durante unas cuantas semanas para que se secara antes de la trilla del propio grano. Desde el trasplante a la cosecha, cada centímetro del campo había sido trabajado a mano por lo menos 4 veces. Tan pronto como se finalizaba la cosecha del arroz, se labraba el campo formando lomos aplanados de aproximadamente unos 30 centímetros de anchura, alternados con surcos de drenaje. Se sembraba centeno o cebada sobre los lomos y se cubrían con tierra. Esta rotación era posible gracias a un calendario de siembra bien planeado y al cuidado puesto en mantener los campos bien provistos de materia orgánica y nutrientes esenciales. Bueno, hasta aquí el tema de cómo se hacía la agricultura tradicional en Japón. Bueno, pues es de destacar que utilizando el método tradicional, los agricultores japoneses conseguían un cultivo de arroz y otro de cereal de invierno cada año en el mismo suelo y así durante siglos, y sin reducir la fertilidad del suelo. A pesar de reconocer muchas de las virtudes de la agricultura tradicional, el señor Fukuoka cree que implica trabajos que no son necesarios. Él habla de su propio método como la agricultura del no hacer y dice que es posible cultivar suficientes alimentos para toda la familia, incluso para un agricultor de fin de semana, es decir, un agricultor ocasional. Sin embargo, la denominación de este método no significa que pueda llevarse a cabo sin esfuerzo. Su explotación se mantiene mediante un programa regular de trabajos en los campos. Lo que se hace debe realizarse correctamente y con sensibilidad. Una vez que el agricultor ha decidido que una parcela de tierra debe contener arroz u hortalizas y ha esparcido la semilla, debe entonces asumir la responsabilidad de mantener esa parcela. Alterar la naturaleza y abandonarla después es algo dañino e irresponsable. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo sería una rotación de cultivos o un ciclo, por decirlo así, en la parcela del señor Fukuoka. En el otoño siembra el arroz, el trébol blanco y el cereal de invierno en el mismo campo y los cubre con una especie de paja de arroz. El centeno o cebada y el arroz brotan inmediatamente, pero las semillas de arroz permanecen latentes hasta la primavera. Mientras el cereal de invierno está creciendo y madurando en los campos bajos, las laderas del vergel se convierten en el centro de la actividad. La cosecha de los cítricos dura desde mediados de noviembre hasta abril. El centeno y la cebada se siegan en mayo y se esparcen sobre el campo para que se sequen durante una semana o 10 días. Entonces se trillan y se aventan y se meten en sacos para su almacenamiento. Toda esa paja que ha sobrado se esparce sin triturar sobre los campos como acolchado. Los campos se mantienen inundados durante un corto periodo de tiempo durante las lluvias monzónicas de junio para debilitar el trébol y las malas hierbas, dar así al arroz la oportunidad de brotar a través de la capa vegetal que cubre el suelo.
Una vez que se ha drenado el campo, el trébol se recupera y se extiende creciendo por debajo de las plantas de arroz en crecimiento. Desde entonces hasta la cosecha, una época de pesado trabajo para el agricultor tradicional, las únicas labores en los campos de arroz del señor Fukuoka son las de conservación de los canales de drenaje y las de segar la hierba de los estrechos caminos entre los campos. El arroz se cosecha en octubre. Las gavillas se cuelgan para que se sequen y luego son trilladas. La siembra de otoño se finaliza justo antes de que las variedades tempranas de mandarinas estén maduras y listas para su cosecha. Y así se cierra el ciclo. El señor Fukuoka cosecha entre 4.900 y 5.800 kilos de arroz por hectárea. Esta producción es aproximadamente la misma que se obtiene según el método tradicional o también según el método químico en su región. El rendimiento de su cosecha de cereal de invierno con frecuencia es mayor que el de los agricultores que emplean las técnicas tradicionales o las técnicas químicas, utilizando en ambas técnicas el método de cultivo a base de lomos y surcos. Los tres métodos, es decir, el método natural, el método tradicional y el método químico, dan rendimientos similares, ¿para qué nos vamos a engañar?, pero difieren marcadamente en su efecto sobre el suelo. El suelo en sus campos mejora con cada estación. Durante los últimos 25 años, desde que dejó de labrar el suelo, sus campos han mejorado en fertilidad, estructura y en su habilidad de retener el agua. Con el método tradicional, el estado del suelo a lo largo de los años permanece sin variación. El agricultor obtiene cosechas proporcionales a la cantidad de compost y estiércol que incorpora. Y bueno, el suelo en los campos del agricultor que emplea los métodos químicos se vuelve inanimado, se agota su fertilidad natural en muy poco tiempo. Una de las mayores ventajas de este método, el método natural, es que el arroz puede cultivarse sin necesidad de inundar los campos durante la época de crecimiento. Poca gente ha llegado a pensar que esto pudiera ser posible, pero lo es, y el señor Fukuoka mantiene que el arroz crece mejor de esta manera. Sus plantas crecen con mucho vigor, con un tallo supervigoroso y con raíces muy profundas. La antigua variedad del arroz glutinoso que cultiva produce entre 250 y 300 granos por espiga. La utilización de acolchado incrementa la capacidad del suelo para retener el agua. En muchos lugares, la agricultura natural puede eliminar la necesidad de regar. El arroz y otros cultivos de alto rendimiento pueden entonces cultivarse en áreas en las que previamente no se creía posible. Las tierras con pendientes o tierras marginales, por otro motivo, pueden ponerse en producción sin peligro de erosión. Por medio de la agricultura natural, pueden rehabilitarse de forma efectiva los suelos que han sido dañados por medio de prácticas agrícolas negligentes o por el empleo de productos químicos. Y bueno, sobre las enfermedades y los insectos causantes de plagas, están presentes en los campos y en el vergel, pero las cosechas no son nunca devastadas. Hay un equilibrio. Aquí las plagas afectan únicamente a las plantas más débiles.
El señor Fukuoka insiste en que el mejor control de plagas y enfermedades consiste en cultivar las plantas en un ambiente sano y equilibrado. Los frutales del vergel del señor Fukuoka no se podan bajos ni anchos para facilitar su cosecha, sino que se les permite crecer tomando su forma natural. Las hortalizas y hierbas se cultivan en las laderas del vergel con un mínimo de preparación del suelo. Durante la primavera se mezclan semillas de badana, de col, rábano, soja, mostaza, nabo, zanahoria y otras hortalizas, y se siembran a voleo para que germinen en un espacio libre entre los árboles antes de alguna de las largas lluvias de primavera. Obviamente, este tipo de siembra no resultaría adecuado en cualquier lugar, pero da buen resultado en Japón, donde hay un clima húmedo con lluvia segura durante los meses de primavera, claro. La textura del suelo de su campo es arcillosa. La capa superficial es rica en materia orgánica, se desmenuza fácilmente y tiene buena capacidad de retención del agua. Este es el resultado de la cobertura de hierbas y trébol que ha crecido continuamente en el vergel durante muchos años. Las malas hierbas deben segarse cuando las hortalizas son jóvenes, pero una vez que las hortalizas están bien establecidas, se le permite a las malas hierbas crecer junto a la cobertura de trébol. Algunas hortalizas no se cosechan, sus semillas caen al suelo de manera natural y después de 1 o 2 generaciones vuelven a presentar los hábitos de crecimiento de sus vigorosos antecesores, de sabor ligeramente amargo. Muchas de estas hortalizas crecen sin ningún cuidado. Yo personalmente, una vez, poco después de haber llegado a la explotación del señor Fukuoka, estaba caminando a través de una sección lejana del vergel cuando inesperadamente tropecé con algo duro entre la alta hierba. Y parándome para observarlo más detenidamente, vi que era un pepino y junto a él encontré una calabaza anidando entre el trébol. Durante años, el maestro Fukuoka escribió sobre su método en libros y revistas y se le entrevistó por radio y televisión, pero casi nadie siguió su ejemplo. En aquella época la sociedad japonesa se movía con determinación en la dirección opuesta. Después de la Segunda Guerra Mundial, los americanos introdujeron la moderna agricultura química en el Japón. Esto permitió a los agricultores japoneses producir aproximadamente con los mismos rendimientos que con los métodos tradicionales, pero redujeron el tiempo empleado en el trabajo en algo menos de la mitad. Y claro, esto parecía un sueño convertido en realidad, y en menos de una generación, casi todos habían adoptado la agricultura química. Durante siglos, los agricultores japoneses han mantenido el nivel de materia orgánica en el suelo mediante la rotación de cultivos, añadiendo compost y estiércol y cultivando abonos verdes para mantener cubierto el suelo. Una vez que estas técnicas se abandonaron, utilizaron en su lugar los abonos químicos de rápida acción, y el humus del suelo se agotó en una sola generación. La estructura del suelo se deterioró. Los cultivos se debilitaron y se volvieron dependientes de los abonos químicos. Un concepto, es decir, plantas yonkis. Aquí lo que tenemos son plantas yonkis, que dependen de la química, ¿no? Bueno, seguimos. Para compensar la reducción en trabajo humano y animal, el nuevo sistema, el químico, destruía las fértiles reservas del suelo. Y durante los últimos 40 años, el señor Fukuoka ha observado con indignación la degeneración tanto de la tierra como de la sociedad japonesa. Los japoneses siguieron ciegamente el modelo americano de desarrollo económico e industrial,
la población se trasladaba a medida que los agricultores emigraban del campo a las crecientes áreas industriales. La aldea rural donde nació el señor Fukuoka y donde su familia vivió durante 1400 años, ahora está en el límite de los suburbios en expansión de la ciudad de Matsuyama. Una carretera nacional, con sus fragmentos de botellas de sake y su basura, pasa a través de los campos de arroz del señor Fukuoka. A pesar de que él no identifica su filosofía con ninguna secta u organización religiosa en particular, la terminología y los métodos que enseña están fuertemente influenciados por el budismo zen y el taoísmo. A veces también cita párrafos de la Biblia, presenta puntos de la filosofía y teología judeocristiana para ilustrar lo que está diciendo o para estimular la discusión. El señor Fukuoka cree que la agricultura natural procede de la salud espiritual del individuo. Considera que el sanar la tierra y la purificación del espíritu humano son un mismo proceso y propone un tipo de vida y de agricultura por medio del cual puede tener lugar este proceso. Es poco realista pensar que, en el curso de su vida y en las condiciones actuales, podrá contemplar su visión llevada a la práctica. Incluso después de más de 30 años, sus técnicas están todavía en evolución. Su gran contribución es demostrar que el proceso diario de establecer la salud espiritual puede traer una transformación práctica y beneficiosa del mundo. Hoy en día, el reconocimiento general de los peligros a largo plazo de la agricultura química ha renovado el interés de los métodos alternativos de agricultura. El señor Fukuoka ha surgido como un portavoz autorizado de la revolución agrícola en el Japón. Desde la publicación de La revolución de una brizna de paja en el año 1975, el interés por la agricultura natural se ha difundido rápidamente entre la población japonesa. Durante el año y medio que trabajé en su explotación, viajé frecuentemente a mi propia explotación en Kioto. Allí todos estaban ansiosos por poner en práctica este nuevo método y gradualmente nuestra tierra fue convirtiéndose a la agricultura natural. Además del arroz y de la cebada de rotación tradicional, también cultivamos trigo sarraceno, patatas, maíz y soja, y todo siguiendo el método del señor Fukuoka. Para plantar maíz y otros cultivos en hilera que crecen lentamente, hacemos un agujero en el suelo con un palo o un trozo de bambú y ponemos una semilla en cada hoyo. Nosotros asociamos el maíz con la soja, siguiendo el mismo método o cubriendo las semillas de arcilla y esparciéndolas sobre el campo. Entonces segamos la cobertura vegetal de hierba y trébol blanco y cubrimos el campo con paja. El trébol rebrotará, pero solamente después de que el maíz y la soja estén bien establecidos. El señor Fukuoka nos ayudó haciéndonos algunas sugerencias, pero tuvimos que ajustar el método, mediante ensayos y errores, a nuestras propias condiciones locales y a nuestros propios cultivos, claro. Sabíamos desde el comienzo que tardaría más de algunas estaciones, tanto para la tierra como para nuestro espíritu, cambiar a la agricultura natural, pero la transición se ha convertido en algo más que una transición. Ahora se trata de un proceso continuo. Fin. Y bueno, hasta aquí este capítulo, esta introducción. El libro todavía no ha comenzado realmente. El próximo capítulo, es decir, en el próximo episodio ya empezaremos con el capítulo 1 del libro, ¿vale? Me parecía importante hacer el libro en su totalidad, hacerlo íntegro y hablar de prólogo, entrevista y ahora la introducción.
porque creo que todo es importante, todo aporta. Y bueno, seguimos pendientes del ecologismo, de la naturaleza, que todo esté bien, ¿verdad? Es lo que deseamos todos, todos los que nos preocupamos por el ecologismo y por la naturaleza y nada, un abrazo para todos enorme y nos vemos en la próxima.